a la palabra de nuestro Señor en Radio Tiempos de Gracia. Fin de espacio publicitario. Cuando vuelvas a casa con los brazos abiertos, Dios te estará esperando, pues desde que te fuiste siempre te recordó el lugar en la iglesia donde tú te sentabas y adorabas su nombre. Vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas a casa, todo será distinto, pues te vas a dar cuenta que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo que a ti nadie te ama. No sigas más, no sufras más, que por más que te alejes y por más que tú intentes de olvidarte de Cristo, no le pidas a Dios que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios por otro día más de victoria que pudimos llegar aquí a esta radio, siendo cambiamos el horario por el tema de que tenemos que hacer unas cosas en la iglesia. Y bueno, le doy gracias al Señor. El que le habla es el hermano Nahuel Figueroa. Soy de la congregación Dios te hace libre, en la localidad de Pontevedra, pastoreado por el pastor Ramón Campos y Gerardo Suárez, en la calle Nazca 380. Y es un privilegio no poder llegar este día a este lugar de trabajo, ¿no? a predicar, a hablar la palabra en lo poco que el Señor nos da, nos instruye día a día, para que sea de fortalezca su vida, ¿no? Le fortalezca, le anime, sea de aliento para perseverar en el camino del Señor. Así que le doy gracias, ¿no? Por este calorcito también, de estos días primaverales que hubo en esta semana, y le doy gracias al Señor Jesucristo, ¿no? Quisiera darle también, ¿no?, el saludo a mi hermano Javito Bóveda, que está ahí en la programación. Que Dios bendiga su vida, su familia, y le dé fuerza, ánimo para seguir adelante, sabiendo que esta es una puerta donde llegan hermanos a hablar la palabra, a predicarla, y que sea de bendición para aquellos que están del otro lado oyendo. Y sin extenderme más, quisiera ir a la palabra del Señor que estaba meditando en estos días, en esta semana, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 26 en adelante. Es una historia conocida, cuando Moisés envía a los 12 espías a la tierra de Canaán. Y bueno, se la quisiera leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que nos da la sabiduría y uno busca de corazón agradar y hacer su voluntad en esta tierra. Y dice así la palabra: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información de ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo su pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén a la palabra, ¿no? Yo buscaba, ¿no? En esta palabra el Señor me mostraba, ¿no? Como Moisés la había mandado a reconocer la tierra que Jehová, ¿no? Dios le dio por heredad a ellos, y veía como cuando fueron los dos espías volvieron y le contaron, ¿no? en este pedazo de esta historia, que el pueblo tenía miedo, ¿no? Así muchas veces el enemigo quiere inculcarnos ese miedo, ¿no? En nuestra mente, quiere hacernos flaquecer, quiere debilitarnos, quiere que no sigamos en el camino del Señor. Y ahí yo meditaba, ¿no? Porque Caleb hizo callar al pueblo y le dijo que subieran contra él, porque el Señor le iba a dar la victoria, iban a prevalecer. Pero a veces no, uno cuando está en el camino del Señor y en la iglesia, ¿no? En la congregación, sabe que uno tiene que buscar de Dios, orar en la oración, el ayuno, y alentar a aquellos que por ahí tienen miedo de seguir adelante, ¿no? Los problemas le agobian, no como dicen, porque uno también lo experimentó, sabe que cuando uno llega al camino del Señor, los problemas se multiplican, pero ahí es cuando uno tiene que permanecer en la fe y seguir caminando, dejarle todos los problemas al Señor Jesucristo y que Él haga la voluntad de nosotros. Cuesta al principio, ¿no? Creer y caminar, porque a mí también me pasó muchas veces llegar al camino del Señor y escuchaba a los pastores o a los evangelistas o al siervo que estaba predicando, y a veces daba testimonio, contaba historias que para el raciocinio humano, el pensamiento que uno tiene, este está loco, ¿cómo está diciendo esas cosas? Pero uno a través que va caminando el evangelio, ¿no? Caminando en las palabras de Dios, se da cuenta que son todas cosas espirituales, que el miedo no es algo que también espiritualmente el enemigo pone en nuestra vida, en nuestra mente, para no llegar, para que nos quedemos en el camino, nos apartemos, porque uno también ve a aquellos hermanos que una vez caminaron con uno y hoy están en el mundo, están perdidos, se han quedado, se han vuelto atrás, capaz que su estado es peor que el de antes, pero uno siempre que lo ve le saluda, le dice paz hermano, Dios te bendiga, y como que se acuerdan ellos y es como que le parece como un dolor, y es como que quieren volver, y es esa alma, ¿no? Que tienen que volver, esas ovejas que se han descarriado, que se han perdido, a donde nosotros queremos llegar, predicando, hablando su palabra, ¿no? Porque el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra a caminar y a hacer eso. Aquellos que se han apartado, que se han quedado, que no conocen, ¿no? Porque muchas veces estamos ahí, como no conocemos, esto siempre dicen, ¿no? Porque uno también lo dijo, estos están locos, ¿cómo van a hablar esas cosas? Son de maldad. Y así el pueblo tenía miedo, ¿no? Del pueblo que estaba ahí en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Y a veces nosotros estamos ahí, en mi caso, yo a veces miro y veo mi barrio cómo está y cómo el enemigo toma, ¿no? Posesión de ella, y a veces parece que
el enemigo fatiga y cansa, ¿no? Diciendo, no, nunca van a cambiar, pero a su debido tiempo el Señor llegan esas noticias, esas buenas noticias, ¿no? Que hacen, no, porque fíjate que fulano está en la iglesia, empezó a ir a la iglesia y se está llegando, y como el Señor, y ahí le da a uno gracias como el Señor obra. Esos jóvenes que por ahí estaban perdidos, que uno dice, no, en ese no lo cambia nadie, pero el Señor Jesucristo, ¿no? Es el que liberta, el que cambia, el que transforma a las personas, y debemos tener ese pronto ánimo, ¿no? de alentar al pueblo, a aquellos que se han quedado. A veces no me parece que es chocante, pero uno lo hace para el bien, para que no se quede, para que llegue, ¿no? Vivamos, estemos en armonía, en comunión con Cristo, alentarnos los unos a los otros para que usted pueda también experimentar esa paz, ¿no? Que da el Señor Jesucristo, ese gozo, esa alegría, ¿no? De que sabemos que un día partiremos y tendremos la corona de vida, la salvación de nuestra alma, que es el propósito que el Señor Jesucristo nos dio, y seguir caminando y perseverando a pesar de que el enemigo se levante como se levantó aquí, que tenían miedo, ¿no? Aquí los varones, porque vieron a los gigantes, y cuántas veces, ¿no? El enemigo se levanta con esos problemas que parece que es imposible sacarlo, parece que es imposible que podamos superarlos, pero ahí es cuando debemos doblar nuestras rodillas y buscar y pedirle a Dios que Él cambie, que Él transforme, que Él es el que convierte. Por eso, mi hermano, que estás ahí del otro lado escuchando, que por ahí llegas a escuchar este mensaje, ¿no? Te aliento, te animo a que busques de Dios, a que ores, a que experimentes. Por ahí no crees, ¿no? Estás en tu incredulidad y dices, no, que es mentira, que esto y lo otro. Muchas veces te han decepcionado, porque muchas veces, como somos hombres, fallamos, erramos y decepcionamos a las otras personas. Pero el Señor Jesucristo no, Él nunca falla, Él siempre está ahí para darte la mano, para brindarte, para que tú experimentes lo que Él es verdad, que servimos a un Dios de poder, a un Dios vivo, que Él siempre habla, que Él susurra, ¿no? Su palabra siempre está en nuestra mente, en nuestro corazón atesorada, y la hablamos, porque Él cambió nuestra vida un día, ¿no? Como he dicho la otra vez, estamos en el mundo y Él puede cambiar tu vida también. Y por ahí estás enfermo en el hospital y está llegando este programa, ¿no? Por ahí de casualidad, digamos, pero sabemos que nada es casualidad en el camino del Señor, y estás enfermo y estás ahí, que puedas creer en el Señor. Solo en Él, ¿no? Hay vida, hay esperanza, y Él es el que se lleva la gloria y la honra, porque Él es el que convierte, el que transforma, el que sana, el que liberta. Gloria a Dios, ¿no? Así que en este día que estás ahí del otro lado, te animo a que busques del Señor de todo corazón. Por ahí ya estás al límite, porque muchas veces, ¿no? Sabemos que tenemos problemas familiares, problemas matrimoniales, que por ahí te llevan ¿no? Ahí Satanás es astuto y está ahí poniendo fichita en tu mente para que te suicides, ¿no? Porque el enemigo es así, él no juega, él si te puede te destruye, te mata. Y ahí está el Señor Jesucristo, que vino a dar vida y vida en abundancia para aquellos que están ahí, que no saben qué hacer con su vida, que parece que está todo perdido, porque yo lo experimenté en mi caso, ¿no? En mi matrimonio, digamos, porque uno se goza, porque en ese momento me dolió, pero el Señor hizo la obra. Yo estaba juntado, tenía 3 hijos, y bueno, en el 2018 pasé mi prueba y me separé. Yo estaba perdido, ¿no? Como dije, en la droga, en la pasta base, y vivía en la calle prácticamente. Llegaba a mi casa, estaba un ratito y me iba, porque la abstinencia me hacía volver a la calle, a la esquina. Uno a veces capaz que quiere dejar, se encierra, va a una granja, te encierran 3, 4 meses, el tiempo que usted quiera, pero cuando te agarra la abstinencia es cuando ahí es ese gran muro o ese gran demonio que debemos superar, aquellos que son adictos a algo, ¿no? Sea la droga, el cigarrillo, el alcohol o cualquier cosa de la abstinencia, cuando usted está habituado a hacer una cosa y quiere llegar
quiere ser libre, porque llega un momento que ya se cansa y quiere ser libre. Mira a los vecinos, mira cómo viven en paz y uno se siente, quiere eso, digamos, quiere esa libertad, ese gozo, esa alegría, esa felicidad que por ahí en su vida no tiene por los vicios, por los placeres, y lo intenta y cae, y lo intenta y cae muchas veces, pero ahí es cuando uno necesita de nuestro Señor Jesucristo, a buscarle de todo corazón, ¿no? Con un corazón contrito y humillado, arrepentido, de todo corazón, que dice: no, Señor, ya no quiero esta vida, Señor, te la entrego mi vida a ti para que tú obres, y quiero llegar a ser y hablar de ti. Y bueno, en el 2018, 4 meses antes que yo me separe, ella estaba embarazada y tenía ya de 7 meses, era un varoncito, y bueno, perdió el embarazo, y después, 4 meses después, me separé, ¿no? Llegó, no sé cómo decirlo, cómo explicarlo. Mi esposa o mi compañera en ese momento no se fue con otro hombre, con otro joven, y yo quedé ahí desahuciado, ¿cómo que hago ahora? Y venía esa maquinación del enemigo, ¿no? De orgullo de hombre, que si no, agarrarla y matarla, apuñalarla o matarla a golpe, porque eso no es así, o matarla a los dos, o no, la vergüenza, ¿no? Que van a decir mis hermanos, mi mamá, mis vecinos, mis amigos, cuando se enteren, ¿no? Que me dejó por otro hombre. Y ahí es cuando me decía: no, matate porque es una vergüenza. Y ahí está el orgullo de hombre, ¿no? Pero le doy gracias a Dios que entendí que ese era el propósito de Dios, porque yo le quería servir, pero en el camino de Dios no se puede servir así nomás. Uno debe buscar de Dios en todo momento, apartarse, ¿no? De las cosas que a uno le hace mal. Y yo quería, pero no podía dejar, porque el vicio era más fuerte que yo, las cadenas eran más fuertes que yo, eran más pesadas, el yugo que yo tenía era pesado. Y bueno, así estaba, y bueno, empecé a hablar con ella y nos separamos, me fui a vivir a la casa de mamá, y ahí es cuando encontré a Cristo, ¿no? Cuando Dios salió a mi encuentro y me abrió mis ojos y me hizo ver que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es real, porque ahí empecé a buscar de Dios, empecé a leer la palabra, empecé a entender a aquellos siervos que algún día me hablaron, a entender la palabra, lo que era, y me aferré, porque en ese momento me empecé a acordar de lo que ellos me habían hablado, y empecé a orar en las madrugadas, a leer la palabra, a presentar ayuno, primeramente por mi vida, para que Dios me saque eso. Y con el tiempo Dios hizo la obra, me sacó de los vicios, me sacó, cuando me empecé a caminar con Cristo, volví a la iglesia, con el tiempo me fui dando cuenta que ya no, sin darme cuenta, digamos, ¿no? Que como Dios obró, que ya no tenía esa abstinencia de querer estar en la calle drogándome. Y bueno, por eso uno está aquí hablándole a aquellos que están pasando esa situación, que por ahí parece que está todo perdido. Y bueno, empecé a buscar de Dios. Me acuerdo una madrugada que estaba orando yo, que me iba a trabajar, escuché la voz del Señor que me decía: no te preocupes, porque no se rebeló contra ti, sino que se rebeló contra mí. Y porque ella también íbamos a la iglesia, ella se había apartado, conocía de Él. Y bueno, el enemigo, ¿no? La tomó y hizo lo que hizo, pero para que el Señor también se glorifique, porque le damos la gloria a Él, que Él hizo la obra y nos restauró. Y me acuerdo que dijo, escuché la voz del Señor en esa madrugada, que me dijo: cuando venga a ti, las tienes que perdonar. Y yo me acuerdo que le hablé con el Señor, le dijo: pero ¿por qué la tengo que perdonar si ella lo que me hizo? No, ahí saltó mi orgullo de hombre, ¿por qué el perdonar? ¿El por qué debo hacer eso? Y ahí el Señor claramente escuché su voz que me dijo: para que yo me glorifique. Lo único que escuché fue eso, y ahí entendí. Y con el pasar del tiempo, los días, las semanas, los meses, un día ella vino así llorando a mí, empezamos a hablar, y me acordé de la palabra del Señor, porque ya no le iba a perdonar.
pero me acordé la palabra del Señor que no se había revelado contra mí, que soy hombre, sino que contra Él. Y ahí le dije, sí, te perdono, yo soy hombre también y me equivoqué porque te dejé solo, puse primeramente en lugar la calle, la droga, los amigos antes que a vos y mis hijos. Y sinceramente sí, te perdono porque yo, pero a mí no me tenés que pedir perdón, sino a Dios, porque Él es el que perdona, Él es el que quiere hacer tu vida. Y me acuerdo que después, bueno, hablamos esa noche y después ella volvió a mi casa, que estoy ahora, y yo volví a la casa de mi mamá, y con el tiempo hablamos, y le dije, bueno, si vos querés volver, vamos a volver, pero yo quiero servir a Cristo, quiero seguir y caminar con Cristo y hablar. Si a vos te parece, vení, vamos a servir los dos juntos, porque si no, seguí tu camino y hacer lo que vos quieras. Uno entiende la libertad que Cristo da en ese momento. Y me dijo, bueno, está bien. Y empezamos a caminar en 2019 en adelante y fue todo de bendición, porque ella estaba enferma, como dije, ¿no? Tenía esa enfermedad que se llamaba miastenia gravis, y ahí es cuando en ese año el Señor la sanó, dejó de tomar pastillas, pudimos aferrarnos a Él, empezamos a experimentar, ¿no? Lo que es la alegría, el gozo en el Señor, donde cambió donde había pelea, donde había lucha, donde había griterío, ¿no? Donde había insulto, pudimos entender y comprender el amor de Cristo que tiene hacia la familia, ¿no? Y también pude experimentar cómo mis vecinos se asombraron, porque después de todo lo que pasó, como que volvieron a estar juntos, y ahí me di cuenta cómo Dios obra perfectamente, que no se ve, y sinceramente yo tampoco sé cómo hizo el Señor, pero el Señor hizo la obra, y veía que mis vecinos, también mi propia familia, se preguntaban, ¿no?, cómo estos volvieron, porque a veces cuesta, que queda esa herida del engaño, de la infidelidad, por así decirlo, que es difícil de soportarlo, sobrellevarlo, de perdonar, pero sabemos que el Señor Jesucristo hizo la obra en mi vida, porque entendemos que Él nos humilló y nos dejamos humillar en su presencia para testificar a aquellos que por ahí están y está todo perdido, que el Señor Jesucristo vuelva a unir. Y bueno, cuando ellos empezaron a ver que nosotros empezamos a buscar de Dios, íbamos a la iglesia y que nuestra vida fue cambiada, por así decirlo, que fuimos obedientes a la palabra y empezamos a caminar por fe, ahí es como que ellos entendieron y se dieron cuenta que solo Jesucristo pudo haber hecho ese milagro en nuestra vida. Y así caminamos, y hasta que en el 2021 nos pudimos casar, nos casamos y tuvimos, ¿no?, como dije la otra vez, 3 hijos más. Así que le doy la gloria a nuestro Señor Jesucristo por lo que Él hizo en mi vida, en mi matrimonio. Hoy en día, ¿no?, estamos los dos caminando, perseverando. No le digo que estamos allá arriba, que estamos vestidos de blanco, pero seguimos perseverando, seguimos en la lucha, dándole la gloria a Él, ¿no? Empezando de poco a lo que algún día dejamos, porque en estos 4 o 5 años que el Señor cambió nuestra vida, hubo lucha, prueba y medio que tambaleamos, pero como dice la palabra, ¿no?, que estemos edificados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y poner su palabra por obra y caminar. Así que el Señor le bendiga y que sea de bendición para su vida. Por ahí que estás a punto de separarte, tu mujer, que ves que tu esposo, tu novio o tu marido no cambia, que llegues a los pies de Cristo, que busques de Él, no busques del hombre, no busques de nada, porque no te podemos dar nada, sino que te aferres al testimonio de alguien que pasó y que le digas, Señor, yo quiero experimentar eso, yo quiero saber qué es eso, saber que si tú eres verdad, porque yo muchas veces escuché testimonio que dudé y puse, no, yo si es verdad quiero experimentar lo mismo, y la verdad que fue de gran gozo, fue de fortaleza para mi vida. Así que, ¿no? Y bueno, el Señor me libró, como no darle gracias, ¿no?, que me libró de haber matado a mi compañera, porque si yo la mataba hubiera estado preso,
y mis hijos, hubiera estado con mi familia, o anda a saber lo que hubiera pasado. Y una vez se piensa y medita y le da más gracias a Dios por lo que hizo, ¿no? O si me hubiera matado estaría en el infierno, ¿no? Porque la palabra dice que uno cuando se mata se suicida, va al infierno, y no experimentar eso también no es agradable, porque uno empezó a leer la palabra y a entenderla. Y también le doy gracias a Dios, y el estar sentado aquí en este lugar es un privilegio de hablarle y testificarle que el Señor Jesucristo es el que cambia, el que transforma, el que puede convertir su familia donde hay griterío, donde hay violencia, ¿no? Por hoy en día, ¿no? Yo a veces veo el noticiero y veo, ¿no? Cuando no, el hombre mata, apuñala a la mujer, y ese celo de hombre, ese celo de varonil, ¿no? De orgullo de hombre, ¿no? Que se mete en el pensamiento Satanás del hombre y apuñala, y la verdad ve el destrozo que hace en esa vida, o capaz que mismo ellos se matan, suicidan, matan a la esposa, a la mujer, y se matan ellos, y ven sus hijos cómo quedan, y uno medita y le da gracias a Dios. La verdad que le doy gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo en mi vida, que pude experimentar esa sensación de amor, ¿no? De fuego, ¿no? No sé cómo describirlo, esa noche que parecía que me llevaba todo por delante, pero sentí esa paz que el Señor me pudo dar, y hoy estoy aquí porque experimenté eso, y quiero que tú experimentes eso que está del otro lado, que puedas llegar, ¿no? Así como aquí el pueblo de Israel tenía miedo de los gigantes, tenía miedo de todo lo que había ahí, del pueblo que era numeroso y que estaba el pueblo, ¿no? Las murallas que había ahí, que tú puedas experimentar eso, que busques de Cristo, que busques del Señor, que es el único que puede salvar tu vida, que puede cambiarla. Y ahí vemos como Caleb, ¿no? Alentaba al pueblo para seguir adelante, que a pesar de las luchas que hayas puedas experimentar, que puedas seguir adelante, que busques, que dejes, ¿no? Y también vemos aquí en el libro de Primera de Samuel, ¿no? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También otra historia conocida es cuando David peleaba contra Goliat, ¿no? Que dice que Goliat salía a hacer bravucón delante del pueblo de Israel, ¿no? Se enorgullecía de lo que era él, y como el pueblo de Israel también tenía miedo, era temeroso. Y vemos que David llega, ¿no? Y aquí quisiera leer una palabra en el 17, Primera de Samuel 17, versículo 23. Y dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló de las mismas palabras, y la oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No como a veces el enemigo viene a inculcarnos ese temor, ese miedo, ¿no? de desistir. También, ¿no? Una experiencia que tuve fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Uno veía de lejos lo que pasaba en China y en el mundo, y no se fue propagando por todos lados, y sabía que iba a llegar acá, y me acuerdo que empecé a tener miedo porque era como una neumonía, y los que ya tuvieron neumonía supuestamente se la agarraba más fuerte y se moría. Uno escuchaba el noticiero, ¿no? Y escuchaba esas cosas, y yo tuve neumonía reiterada, y mi esposa también tuvo neumonía y pulmonía. Y yo, no, llegó tanto a meterse, ¿no? Ese pensamiento que no, me voy a morir, digo yo. Encima me muero yo y se muere mi esposa, ¿y con quién dejo mis hijos? Y empecé a maquinar, ¿no? En mi cabeza empezó a maquinar ese temor hasta que llegó, ¿no? Y me acuerdo una mañana que me desperté y estaba buscando a Dios, y sentí como que el Señor me habló, sentí como el Señor abrió su
su boca y me habló al oído, me dijo, no tengas miedo porque nada malo te va a pasar. Eso que viene te va a tocar a ti también, pero nada malo te va a pasar. Y cuando escuché eso, sentí una fortaleza, ¿no? Sentí esa tranquilidad, esa paz que el Señor puede dar. Y bueno, en el transcurso de lo que fue la pandemia, ¿no? Me contagié 3 veces y la segunda vez que me contagié, me acuerdo una noche que me desperté porque no podía respirar, me faltaba el aire y empecé a tener miedo. Me acuerdo, yo vivo cerca del hospital de ahí de acá de Castillo, el Favaloro, a 1,5 cuadras, y me estaba por ir al hospital porque ya no me faltaba el aire, no podía respirar. Pero me acordé de esa palabra que el Señor me dijo, ¿no? Que me iba a contagiar, pero que nada malo me iba a pasar. Y doblé mis rodillas a madrugada y empecé a orar, empecé a buscar de Él. Y ahí el Señor, ¿no? Cuando me quise dar cuenta, ya podía respirar bien y pude seguir adelante. Y así es el enemigo, ¿no? Que viene a ponernos miedo, a inculcarnos ese temor. Pero debemos creerle al Señor Jesucristo, que Él es el que obra, es el que sana, ¿no? Sabemos que de Él somos y que nada malo nos puede pasar y tocar si Él no lo permite. Y si Él lo permite, también le damos la gloria a Él porque es para bien de nosotros, para que entendamos cosas que por ahí no entendemos y que necesitamos experimentar y pasar para poder hablar y comprender, ¿no? Porque a veces hablamos y si uno no pasa una situación es difícil de hablar y entender lo que esa persona está pasando. Es como en la guerra, ¿no? De Malvinas del 82, aquellos que vinieron saben lo que es la experiencia del combate de cuerpo en la carne, digamos, ¿no? Y uno capaz que ve películas documentales y puede hablar de eso, pero ellos que experimentaron tienen la palabra exacta para saber lo que es eso, ¿no? Y uno cuando presta atención y se pone a escucharlo, le da ánimo y cree, más cuanto no creemos en el Señor Jesucristo, que Él es el que nos da vida. Así que mi hermano, en esta tarde que sea de bendición, y vamos a un paréntesis musical, ¿no? Sabemos que el Señor tiene la obra y el control de nuestra vida y si le alentamos para que siga adelante, para que no se aparte, que no se quede, y si se quedó, que vuelva al camino, que busque del Señor a aquellos hermanos que están ahí separados, digamos, que usted lo ve que anda solo, que busque, que pueda hablar con ellos y que siempre alguien le va a dar una palabra de aliento, de bendición, para que vuelva a los pies de Cristo. Un día se descarrió, que vuelva al camino y que el Señor Jesucristo lo ama y ese amor no es humano, sino que va más allá que de entender, de comprender lo que es, de experimentar ese amor de Dios. Es algo único y le alentamos a que busque de Cristo. Amén, hermano. Dios le bendiga y que sea de bendición, ¿no? Seguiremos hablando después de este paréntesis musical de lo que Dios hizo en nuestra vida y hablándole de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús está hablando.
Amén, ¿no? Gloria a Dios. Esa alabanza que escucha mi esposa y siempre me anima, ¿no? a hablar de Dios, ¿no? De lo que Jesucristo hizo en nuestra vida. Y bueno, volviendo a la palabra, ¿no? que el enemigo quiere imponer miedo, ¿no? y temor a veces en nuestra vida. Dice en el versículo 32 de 1 Samuel, ¿no? el versículo 17, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, que ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y amén, ¿no? La palabra, como David tenía esa experiencia, ¿no? en la batalla, en la pelea, ¿no? en la guerra, siendo joven, siendo pastor de ovejas, ¿no? Estaba ahí marginado, por así decirlo, ¿no? Aquellos que conocen la historia saben lo que David era antes de ser rey. Y así, ¿no? Por ahí que tú estás del otro lado y que estás ahí escondido, estás ahí desechado por los hermanos, por la congregación, que busques de Dios, que busques, que ores, que le pidas al Señor lo que Él quiere hacer con tu vida, que te dejes moldear, ¿no? Porque dice la palabra ahí en Pedro que así como el oro perecedero es pasado por el fuego, así nosotros debemos pasar por esas pruebas para que nuestra fe, ¿no? sea perfeccionada y sigamos perseverando, porque muchas veces queremos servir a Cristo, queremos estar allá arriba en ese pedestal que otros hermanos tienen y a veces ese pedestal donde llegó ese hermano hay mucho dolor, mucho sufrimiento, pasó muchas cosas y capaz que un solo, por así decirlo, un soplido del enemigo nos aparta del camino, nos hace ir para atrás o no querer volver atrás. Pero te aliento, ¿no? Así como David tenía esa experiencia, que tú experimentes, creas en Cristo, que le creas a Él, que puedas decir: no, Señor, quiero experimentar esas cosas que tú tienes, esas cosas espirituales, apartándote, ¿no? de lo que es el pecado, dejando que el Señor te transforme, dejando que el Señor te use, poniendo los ojos en Él, que es autor y consumador de la fe, para que Él se glorifique en tu vida y pueda dar testimonio a aquellos que son tus amigos, que son tus familiares, que son tus vecinos, tus allegados en la escuela o en el trabajo, donde tú estés, puedan hablar y que puedan notar ese cambio, esa transformación que el Señor Jesucristo hizo y puede hacer en tu vida, hizo en mi vida y lo puede hacer en la tuya, ¿no? Así que te aliento, mi hermano, que estás del otro lado, a que puedas perseverar. A ti, joven, que estás ahí echado, que no sabes qué hacer con tu vida, levántate en el nombre del Señor Jesucristo, que ven a trabajar a la viña de Él, ven a predicar su palabra, ven a buscar de Él. A ti que te han lastimado en las congregaciones, que lamentablemente pasa, pero deja que el Señor sane esa herida, deja, ¿no? Que el Señor obre, ¿no? Que moldee conforme a su voluntad, tu carácter, tu personalidad. Perdona de todo corazón. El perdonar no es un gran privilegio que tenemos, no es un gran don del Espíritu Santo, porque hay mucha gente que es rencorosa y cuesta perdonar, pero el Señor se glorificará y sabrás perdonar y sabrás darle la mano a aquellos que un día te lastimaron, que te lastimaron, sabrás perdonar a aquellos que han hablado mal de ti, capaz que a propósito o sin querer, pero que
te han lastimado, te han apartado, te han hecho algún daño, que vengas a los pies de Cristo y que puedas perdonar, que puedas experimentar de su amor, de su misericordia, que puedas, ¿no?, llegar a gozar de esa salvación, de ese privilegio, ¿no?, de que sabemos que tenemos en la otra vida, que estaremos en la mesa del Cordero, que es esa corona incorruptible que seguimos perseverando, seguimos buscando hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, ¿no? O la muerte nos encuentre por ahí, pero estar preparado, y nos preparamos día a día en su palabra, en su meditación, ayudando a aquellos que están del otro lado, que están en situación de calle, que están pasando necesidades, porque también el enemigo pone eso. Te aliento, hermano, para que busques de Cristo. Por ahí no sabes en qué tienes perdido el tiempo, estás ahí echado al celular, aferrado, atado, ¿no? Porque uno lo ve y lo experimenta en los familiares de uno, como el enemigo lo tiene ahí atado al celular durante horas, están todo el día encerrados en una pieza. Los jóvenes, ¿no?, que están ahí hoy en día, que están atados todo virtual y no salen, ni tienen vergüenza. En mi caso, mis sobrinas tienen vergüenza hasta para ir a comprar pan, pero viven encerradas, y sabemos que el enemigo los quiere tener así atados, los quiere tener así encadenados en prisiones, para que no salgan, para que no conozcan del amor de nuestro Señor Jesucristo, para que los liberte, ¿no? Porque el Señor da esa libertad, esa paz, ese gozo que por ahí necesitan. Por ahí dicen, no, mi vida, todavía soy joven, pero van a pasar los años, cuando se quieran dar cuenta, dicen, no, mi vida la desperdicié o la eché para atrás, o no hice nada, pero ven a los pies de Cristo, que serás una gran herramienta en sus manos. Ahora serás una gran herramienta para llevar este evangelio, esta palabra de amor, ¿no?, de misericordia, esta palabra de arrepentimiento para aquellas personas que necesitan esa familia, ¿no?, que están a punto de destruirse, que están separadas, que donde hay pelea y grito, el Señor transforma, convierte esa situación, ¿no?, ese lamento y ese lloro, y puede transformarlo en alegría, en gozo, en esa felicidad que necesitamos, que a pesar de que por ahí no tenemos nada, pero tenemos ese gozo de poder meditar su palabra, de poder doblar nuestras rodillas, orar y buscar y saber que el Señor habla, ¿no?, mediante su palabra. Y así vemos como David, ¿no?, le decía a Saúl que no desmaye su corazón por causa de Goliat, ¿no?, de este paladín que era bravucón, que gritaba y se quería hacer ver, por así decirlo, delante del pueblo de Israel. Y ahí es cuando David, ¿no?, lo escuchó, y es como que se enojó, y como veía que a veces el pueblo, ¿no?, que los que estaban ahí en la batalla, en la guerra, le tenían miedo, y a veces, ¿no?, me imagino a David, y ustedes están preparados para la batalla, pero no hacen nada, le tienen miedo, y así muchas veces el enemigo lo tiene, ¿no? A veces está ahí del otro lado, hay un hechicero, un macumbero, un umbandista en el barrio, y uno lo ve, ¿no?, porque hay también al lado de esas casas y sabe que son cristianos, que llevan y le predican de este Cristo que yo también predico, pero que le tienen miedo, ¿no?, cuando están ahí haciendo sus cosas, sus rituales, ¿no?, sus rituales paganos, bajando sus entidades, porque uno sabe y conoce y tiene esa experiencia. No es que bajé, pero sí me acuerdo cuando tenía 15 años, fuimos con mi papá hasta Cañuelas, y bueno, mi tía vivía allá, y mi prima me dice, bueno, vamos a bailar, te llevo a bailar. Bueno, le digo, pero me dice, primero vamos a la casa de una amiga que tengo que visitarla, y después vamos a bailar. Bueno, sí, no hay problema, le digo. Le preguntaba a mi papá si me daba permiso para ir con ella, me dijo que sí, nos fuimos. Y del kilómetro 52 bajamos como hasta el 44, por ahí, bajamos en el medio del campo, era un sábado, me acuerdo, y ya me parecía raro, ya empecé a sentir, ¿no? Y bajamos en el medio de la nada,
y por allá a lo lejos se escuchaba esos tamborcitos, ¿no? Como estaban a full y ya sabía, ¿no? Unos macumberos, y por allá nos acercamos a una calle de tierra, recién se estaba poblando, y había una persona que tenía una túnica blanca que estaba ahí. Y en el transcurso que llegamos a esa casa, mi prima se me dice, estoy yendo a los umbandistas, me dice, hoy es una fiesta, no sé de qué, y vamos a estar un rato acá y después vamos a bailar. Y yo estaba en el medio de la nada, tenía 15 años, y digo, bueno, sí, está bien, no pasa nada. Y entramos ahí, me senté, y había un hombre que también estaba ahí, me dice, no, acá son buenos, me dice, no pasa nada, yo nomás vengo porque te convidan, se ve que al hombre le gustaba tomar, te convidan porque acá toman y te convidan, me dice. Y yo vengo nomás por eso, porque vengo a tomar. Y bueno, pasó ahí, empezaron a venir los que hacían ese ritual, y eran 4. Y yo me acuerdo que iba a la iglesia católica y tenía un rosario. Y bueno, empezaron a dar esas vueltas que ellos dan y le bajó la entidad, ¿no? Y cuando yo no conocía nada, no conocía nada de esas cosas. Y me acuerdo que se le pusieron los ojos blancos, como así como en las películas, y me agarró miedo. Y empezaron a hablar, ¿no? En portugués, un idioma que ellos hablan, y digo, ¿qué pasó acá? Qué raro, digo. Y me llamó la atención eso, y empezaron a tomar, a fumar, lo que ellos hacen. Y me acuerdo que daban vuelta en el círculo, y yo estaba sentado, así como estoy ahora, y yo los miraba y estaba ahí viendo lo que ellos hacían. Y hasta que uno de los que estaba dando vueltas se me acercaba y se me ponía cara a cara. Y me miraba con odio, no sé, como me quería como matar, digamos. Y venía así y se iban. En el círculo que ellos daban, se iban y venían. Después se juntó otra chica que también estaba ahí en el momento ese. También se me acercaba, se me ponía cara a cara, y se volvían y daban vueltas. Y mi primo me dice, oh, mirá, están con vos, me dicen las entidades. Y yo no conocía, siendo prácticamente, ¿no? Un niño, un adolescente, un joven, quedé ahí y digo, sí, puede ser, le digo. Y bueno, y se ve que tanto que daban vueltas y se acercaban a mí, el pai que los manejaba se enojó. Y paró la música, paró todo porque estaban poniendo música de lo que es los tambores, y paró la música y se enojó, lo empezó a retar, digamos, a regañar. Y bueno, me acuerdo que estuve hablando con ellos y se enojó, y quedé ahí yo con más temor todavía, me agarró más miedo porque acá qué pasó. Y bueno, después trajeron brasas, empezaron a caminar por las brasas. Me acuerdo que vino el pai y tiró así brasas y empezó a caminar por ahí. Perdón si me río, pero me gozo en el Señor por lo que viví esa experiencia, que hoy es de bendición para mi vida. Y bueno, me acuerdo que trajeron una madera con clavos. Me acuerdo que el pai se acostó así, y sus hermanos, no sé cómo serían, cómo le llaman ellos, se empezaron a caminar arriba de él, y él estaba acostado sobre los clavos. Y así, bueno, pasó toda la noche y nos fuimos. Y eso me quedó de experiencia, y así, ¿no? Es como engañan a la gente, porque después dejaron como uno sabe, ¿no? Yo también pensé que estos van a terminar totalmente ebrio, borracho, pero empezaron a dar vuelta de vuelta, y se le fue la entidad, y se le fue todo lo que tenía. Y eso también me acuerdo, y fue de una experiencia que yo tuve. Es como también engañan a la gente así, creyendo que le van a hacer de bendición. Muchos, ¿no? Que son brujos, que van a los brujos, ¿no? Porque yo también fui, después crecí, y también iba, supuestamente que mis hijos tenían patas de cabra y esto y lo otro, y tenía que ir, y era un brujo el que hacía eso. Y me acuerdo que la última vez que fui, ya empecé a ir a la iglesia cristiana, y
y me acuerdo que empecé a hablar con este hombre, con este pai que era así, y me empezó a hablar y empezó a decir lo que yo hacía, que yo fumaba marihuana, que tomaba cerveza. Y yo, ¿cómo sabe? Y después miré así para un costado y mirando, porque nunca había prestado atención, estaba en su cuartito y había todos santos de la Iglesia Católica y había unos santos que ellos tienen del umbandismo, ¿no? Y cuando vi eso, sentí como el que me estaba engañando, que eran los demonios que hablaban a través de ese hombre. Y me acuerdo que miré así para el costado y había un círculo a donde ellos danzan y dan vuelta. Y me agarró tanto enojo, hermano, sinceramente le digo, que estaba sentado en una silla y le agarré la silla, le estaba por dar un sillazo en la cabeza, en la espalda, porque todavía no estaba convertido, porque sentí y vi el engaño que nos querían hacer y nos querían cobrar plata. Y bueno, esa fue la última vez que fuimos a esos lugares. Así que mi hermano, tú que estás del otro lado y que por ahí estás yendo, ¿no? Te dice, no, anda, que no pasa nada, pero sí, mi hermano, una vez que ellos te sanan, pero como dicen, ¿no? El diablo te da, pero te quita por otro lado. Me acuerdo yo cuando estaba internado, no lo que yo pasé, mi hermano fue también con mi prima y fueron ahí a esos lugares y a hablar, a pedirle por mí. Y me acuerdo que le dijeron que ellos no podían hacer nada porque yo ya estaba en manos de la muerte. Y uno hoy por hoy no lo entiende y se da cuenta que el diablo no tiene potestad sobre la muerte. El único que tiene potestad sobre la muerte es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en esa cruz del Calvario, el que resucitó, ¿no? Al tercer día se levantó de entre los muertos y le sacó, la arrebató, ¿no? Le arrebató la llave de la muerte al Hades y al infierno, y ese es el Cristo que predicamos, el que te puede dar vida en abundancia. Los brujos no pueden hacer nada, no pueden, por así decirlo, no te pueden tocar si vos buscas de Dios, si vos buscas, si te consagrás, si te apartás para Él, podrás guerrear, podrás luchar a estar hasta, no sé decirlo, hasta su nivel espiritual, llegar a esa batalla espiritual de pelear por las almas, de pelear, de interceder por ese barrio, por esa localidad, por tu casa, por tu familia. Entenderás el poder que Dios tiene, que Jesucristo te puede dar, ¿no? Así como David tenía esa lucha, ¿no? La arrebataba, así tú puedes arrebatar esas almas. Por ahí te aflige, porque a mí me aflige ver a los jóvenes cómo se pierden, se esquinan a droga, sale la delinquir y el enemigo lo tiene así, y muchas veces, ¿no? Escucha esos ruidos de tambor y sabe que ellos trabajan, y así la iglesia debe estar atenta, debe estar guerreando, debe estar luchando por esas almas, porque es una batalla espiritual que no se ve, pero que el Señor está con nosotros como poderoso gigante y va adelante batallando y guerreando, y la pelea es de Él, ¿no? Y acá dice en el capítulo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén, ¿no? Sabemos que hoy en día entendemos que no debemos luchar, ¿no? Con nuestra fuerza, de nuestro golpe de puño, o agarrar un arma o un cuchillo e ir a hacer conforme a nuestra carne, sino que debemos doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que intercede por esos jóvenes, por esa esquina, por ese barrio, a donde usted sabe que está el enemigo, donde usted sabe que está ese templo umbanda ahí, marginado, escondido, pero que está ahí. Usted luche, pueda experimentar, busque primeramente del Señor y tendrá esa experiencia, ¿no? Porque dice
En Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y podré llegar a experimentar eso, que es lindo, ¿no? Sabiendo que así muchos engañan y atraen a otras personas, pero después uno lo ve y es también por un tiempo, porque el diablo también te da coche, te da casa, te da un buen trabajo, pero después se te enferma la hija, se le enferma el papá, la mamá, o se muere alguien, siempre alguien pasa, siempre algo, si usted presta atención, siempre algo le va a pasar. Así como el diablo te da, te quita por otro lado, pero nuestro Señor Jesucristo no te da, ¿no? Y te puede dar más y más y más conforme a tu corazón, conforme a lo que tú quieres hacer para la obra del Señor. Él no te quita, Él te añade, y ahí vemos como el enemigo también usa, ¿no? Engaña a mucha gente, a muchos jóvenes que quieren, que por ahí la iglesia le da vergüenza o le da o no quieren convertirse a Cristo, porque sabe que en el camino del Señor te va despojando lentamente de toda ropa, digamos, te va sacando lentamente el Señor, tu personalidad te mueve y eso incomoda, eso inquieta, y eso es lo lindo de dejarse mordial por el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y capaz que ellos no quieren hacer eso y bueno, se van a los brujos, a los hechiceros y se empiezan a hacer discípulos. Pero tú, mi hermano, que estás escuchando del otro lado, que por ahí estás en la brujería, en la hechicería, que por ahí estás empezando, ¿no? a por así decirlo, a coquetear con esas cosas que no son de bien, que el Señor Jesucristo, ¿no? Quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma. Si tú te arrepientes de todo corazón, puedes dejar que el Señor Jesucristo transforme y te haga una nueva criatura, ¿no? Que puedas experimentar lo que es el verdadero gozo, la felicidad, las cosas espirituales que quieres experimentar, lo puedas experimentar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gloria es para Cristo, mi hermano. Sabemos que así el diablo te quita, añade tristeza, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, mi hermano, tú que estás oyendo del otro lado, mujer, que por ahí también, ¿no? A veces por despecho van a los brujos para hacer cosas malas, cosas que no tienen que hacer, pero que eso el día de mañana te va a volver, y capaz que no te vuelve a ti, pero sí te va a volver a tus hijos, te va a volver a algún familiar que tú quieres, porque el enemigo siempre es así. Capaz que tu esposo te dejó por otra o viceversa, y siempre hay ese despecho y van a los brujos, ¿no? Y hacen esos trabajos, esos amarres, pero que el Señor Jesucristo rompa toda obra de maldad, ¿no? En este día, y que no te dejes llevar, no te dejes influir, sino que vengas a los pies de Cristo, que Él obrará, transformará, así como se fue, volverá con paz, o volverás con alegría, volverás en el camino del Señor, podrás estar con tu compañero nuevamente, porque creemos eso, porque lo hemos experimentado y porque por eso lo hablamos, porque sabemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y eso queremos darte a ti, ¿no? Que es gratis, que es gratuitamente para ti, para tu vida, si lo aceptas y te aferras y dejas que el Señor Jesucristo te moldee. Por eso, mi hermano que estás del otro lado, mi hermana, a ti, varona que estás del otro lado, Señor, deja que el Señor Jesucristo moldee tu vida, deja que el Señor haga su voluntad en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en toda tu familia. Déjate moldear en este día. Y dice acá, ¿no? Que el Señor, David, ¿no? Peleaba, dice que Jehová te entregará hoy en mis manos, dice, ¿no? Que no pelea con espada y lanza, sino que en la oración hoy en día entendemos que uno en oración, cuando le pide al Señor y se quebranta y llora esas lágrimas, que el sentir de Dios no hace derramar esas lágrimas, el Señor a su debido tiempo orará. Debemos arrodillarnos y pedir, seguir clamando, ¿no? Que tú que para ahí que sientes que estás sola, que tu hijo no cambia, no sale de la droga, la delincuencia, que va directamente a la muerte o a estar preso, pero que en este día, ¿no? Te insto a seguir adelante, a seguir perseverando,
a seguir teniendo esa fe, a creerle al Señor Jesucristo, que lo que un día Él te dijo lo hará y lo volverá a hacer. Si un día estuviste hablando, predicando, un día estuviste ahí arriba en ese pedestal en el cual he visto a muchos que estuvieron ahí y se han apartado, se han quedado y aún están en el mundo, pero que puedas volver a su presencia, volver a sus caminos y dejar que el Señor moldee, te vuelva a usar para hablar su palabra, para predicar a aquellos que necesitan, a aquellos que están apartados. Tú que estás apartado, que te has quedado, vuelva a los brazos del Señor Jesucristo, que Él te ama, ¿no? Como dice la alabanza de apertura de este programa que se llama Camina conmigo Jesús, ¿no? Que vuelvas a casa, que el Señor, tu lugar está ahí esperando el Señor con los brazos abiertos para que vuelvas a Él, para que tu salvación sea conforme a su voluntad y tengas asegurada esa salvación. Así que mi hermano, que Dios les bendiga en este día y podremos ir a otro paréntesis musical para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y seguimos con un poco más de palabra que tenía el Señor. Amén, mi hermano. A sus alumnos la maestra les pregunta: ¿qué es el infierno? Si existe, ¿dónde está? Y allá en el fondo una manito se levanta. Está en mi casa, dice un niño sin dudar. Hace algún tiempo que papá vuelve borracho y a mamita muchas veces le pegó y ni siquiera se comparte el pan en calma. Todo es violencia, gritos, odio y dolor. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Hogares son aquellos donde padres e hijos tomados de la mano a Dios pueden servir. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Solo existe la dicha cuando padres e hijos tomados de la mano a Dios pueden servir. Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, pasó la hora, ¿no? Uno se va sintiendo cómodo y deja como el Señor va obrando en la vida y bueno, pasa rápido la hora y de a poquito nos vamos instruyendo un poco más, así que por ahora se cortó la hora, digamos, y queremos volver a casa porque tenemos otras cosas que hacer en la hora del Señor. Así que espero que sea de bendición para su vida, que siga, que crea en el Señor, que siga perseverando y bueno, que si no está congregando, que pueda ir a una iglesia, buscar de Jesucristo, buscar de su palabra en oración y dejar que el Señor Jesucristo moldee su vida. Así que mi hermano, nos vemos el viernes que viene a este mismo horario, si así Dios lo permite y quiere, y que sea de bendición. Muchas gracias. Amén. Señorita, es la verdad. Una mañana una persona llegó a casa y nos habló de Jesucristo y su poder. Papá y mamá han recibido el Evangelio y desde entonces, señorita, el cielo es. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar.
Hogares son aquellos donde padres e hijos tomados de la mano a Dios pueden seguir. Si en un hogar no se encuentra Jesús, eso no es un hogar, lo puedo asegurar. Solo existe la dicha cuando padres e